Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos en un programa número 3 de la primera temporada de Arcángel Esotérico. El tema de hoy muy interesante, muy controvertido para muchas religiones es... Reencarnación y viajes astrales. Y tenemos como invitado nuevamente al señor Salvador. tremendo Chava Zamorini, que nos está haciendo otra vez el lujo de estar aquí en el programa de Arcángel Esotérico, un tema que le gusta, mi Claro querido que Salvador. sí, y nuevamente gracias por la invitación, le digo, ya me siento como en casa. Bienvenido, chaval. Muchas Bienvenido, Chava. gracias. Gabriel, para empezar, ¿qué es reencarnación? ¿Qué es reencarnación? La reencarnación viene siendo las vidas anteriores de las cuales pudimos haber sido sujetos o hayamos vivido en tiempos atrás. Por ejemplo, gente que venga del tiempo de la Inquisición, gente que venga desde el tiempo de Cristo, gente que venga de muchos años atrás y que viene viviendo generaciones tras generaciones en cuestiones de reencarnar, cambiando nada más únicamente de cuerpo y su espíritu sigue activo. Que por eso es que se dice que el espíritu es eterno. O sea, que estamos hablando que, por ejemplo, en mi persona, yo puedo ser una alma vieja, digámoslo así, haber reencargado 1, 2, 3, 5, 10 veces. Así es, normalmente puede ser posible que tú ya traigas unas reencarnaciones fuertes desde hace mucho tiempo. Tienes, como por ejemplo, por así decirlo, algunas 4 o 3, 5 reencarnaciones, podemos verlo, ¿no? Chava, ¿qué te parece el tema? Muy interesante, muy interesante. Es lo mismo viaje astral, proyección astral, experiencia fuera del cuerpo o proyección de la conciencia. Pues normalmente todo se puede derivar hacia el mismo punto. El viaje astral es cuando el cuerpo, bueno, el espíritu sale del cuerpo y empieza a hacer navegaciones diferentes por cualquier parte o cualquier tipo de lugares. Puedes incluso aparecer en otras casas, puedes incluso aparecer en otras partes, puedes incluso tener algunas visiones, como por ejemplo ver a alguien que hace mucho tiempo no ves, estar conviviendo con esa persona, tu espíritu ahí, o viendo cómo esa persona tiene su actividad continua. Normalmente esto puede conllevarse a lo mismo, cualquier tipo de la relación de las tres cosas que me están mencionando. Yo creo que estamos revolviendo un poquito de todo, Chava, aquí. Vamos a empezar lo que es lo que es la reencarnación, porque todo lo que me estoy diciendo tiene que ver con una sola cosa. Por ejemplo, la reencarnación tiene que ver con los registros akáshicos, ¿no? Sí, normalmente todas las personas que reencarnan tienen sus registros guardados de lo que es de las vidas anteriores, y mucha gente tiene momentos lúcidos activos de cuestiones de lo que vivió en vidas anteriores o en reencarnaciones atrás. Según lo que yo tengo entendido, lo poquito que sé, los registros akáshicos es como el registro álmico, digamos así, de los seres humanos en tierra. Da cuenta que es la fuente de todas las energías. O sea, da cuenta que cada persona es un espíritu, es una energía, y el registro akáshico es como el archivo general, de todas las almas, ¿no? Algo así es, más o menos. Así es, el registro general de lo que se guarda de todas las vivencias que has hecho. Normalmente la otra vez en el primer programa mencionamos sobre lo que eran los registros akáshicos, que son todas las eventualidades que tiene la Tierra desde el momento que es impactada por primera vez por aquel meteoro, que es lo que hace que se genere la Luna, según la teoría, y ese registro, desde ese impacto, desde la destrucción que hubo, las formas en que se fue regenerando nuevamente la Tierra, se le llama registro akáshico, y la Tierra lo tiene por ahí guardado. Igual nosotros podemos tener ese tipo de registros akáshicos. Normalmente el único registro fuerte de registro akáshico que hay, se dice que es la naturaleza misma y la Tierra, ¿no? ¿Qué tal, Chava? O sea, estamos hablando que la Tierra tiene memoria. Así es, hay una memoria muy fuerte o el antecedente del tiempo pasado de lo que sucedió desde el momento de su creación. Aquí, Chava, se puede encontrar ese registro akáshico, que es como se le llama, donde se permanece toda la información de esto. Se puede decir, si lo vemos en tiempo real, como pensar en el genoma humano, todo lo que viene siendo la información de cómo se estructura desde que nace y crece, está dentro del genoma. Adelante, te dejo mientras comparto aquí, a ver. Sí, bueno, ¿y qué contradicción tiene el cristianismo y la reencarnación? Porque está registrado bíblicamente por la reencarnación más famosa y la única aceptada, que es la de Jesucristo. Entonces, ¿por qué no aceptan
otras reencarnaciones? Normalmente es un punto donde cada religión tiene sus propios estatutos y sus propias formas de ver todo lo que en sí conlleva a lo que es eclesiástico y visión de lo que viene siendo la Biblia o de Dios mismo. Cada una crea sus propias normativas y tiene sus propias formas de interpretar cualquier tipo de eventualidad que exista en ese tipo. Normalmente la reencarnación la satanizan o la enumeran de manera de que la gente crea que no lo es así. ¿Por qué? Porque tratan de hacer que la gente tenga un solo registro de vida nada más, que es el actual. Pero normalmente venimos reencarnando de todo el tiempo para acá, de acuerdo a que el mismo Jesús al momento de morir nos dio vida eterna en el espíritu. Y normalmente si existe una persona que tenga 3000 años viva y pueda decirse que no ha muerto y sigue con un cuerpo físico el mismo desde que empezó, pues que venga y nos lo cuente. Yo tengo entendido que una religión, algunos países, religiones, partes del mundo tomaron en cuenta lo que era la reencarnación, lo que es el hinduismo, lo que es los egipcios, lo que es el taoísmo, que vendría siendo los asiáticos. En Japón se practica el taoísmo, y lo que es el budismo. Todas esas religiones o parte del mundo sí creen en la reencarnación. De hecho, sí, la mayoría de las culturas creen en la reencarnación. De hecho, en muchos momentos o tiempos atrás se creía en el punto de que las personas regresaban a actualidad en tiempos diferentes, que podían nacer en otros cuerpos, e incluso se pensó mucho tiempo en que las personas podían encarnar hasta en animales o en árboles. Eso lo ven mucho en la cultura que es hindú, ¿no? Así es, de hecho, ahí se generó mucho ese detalle que decían que podías haber nacido en un conejo, que podías haber nacido en un caballo, alguna vaca, algún perro, algún pájaro. O sea, se ponían en el punto de pensar al hecho de que podía haber reencarnaciones animales, y no, eso sí nunca pasó. Normalmente un animal nunca ha reencarnado, son seres únicos nada más, que nacen y pierden su ciclo de vida. Ellos no tienen el privilegio de ser reencarnados. ¿Y quién reencarna? ¿Por qué reencarnamos? Todos los espíritus somos reencarnados. ¿Por qué? Porque tenemos el proceso y el progreso hacia la vida eterna. La vida eterna es, el espíritu es incansable y vive para toda la eternidad. Entonces, cuando Jesús nos dio esa oportunidad de poder ser personas con vida eterna, normalmente lo que se nos cansa es el cuerpo, es lo que se acaba, y el espíritu sigue siendo el mismo, y con la misma juventud, la misma jovialidad, y tiene que reencarnar y volver a nacer al momento. Yo tengo la idea de que, por ejemplo, nuestro cuerpo es como si fuera un frasco que lo importante es la sustancia, la esencia que está dentro, que puede ser un líquido dentro, puede ser un perfume, haz de cuenta así, y cuando ese frasco se quiebra, pues el perfume se disipa, pero queda la energía para volverse a reciclar y entrar a un nuevo cuerpo. No sé si ando muy equivocado. Pues no está muy equivocado. Claramente en un punto, yo creo que vamos a remontarnos un poquito a lo que es el lapso bíblico, donde en su momento Jesús habla sobre que él en un tiempo destruirá el cuerpo y lo va a reconstruir en 3 días. Él hablaba de destruir la iglesia o el templo de Dios y volverlo a reconstruir otra vez y volver a estar activo, como lo que es la resurrección o la vida eterna. Entonces, ¿qué sucede? La gente esperaba que el templo de Dios, la iglesia de Dios se cayera, se destruyera con el temblor y se hiciera pedazos y no tuviera forma de rehabilitarse. Pero él hablaba en sí del templo, que es su propio cuerpo. La cara de duda del chava. Sí, lo que pasa es que tengo una duda aquí. Estamos hablando échala. Que la reencarnación es a partir de Cristo. La reencarnación es a partir de ahí a lo que es eternidad. En algún punto hay unos... Bueno, se puede decir que hay una especie de investigación imágenes, Fernando, o forma de poderlo expresar, que dicen que desde antes de Cristo los espíritus o las personas humanas vivieron años. De hecho, hay registros de que decían que Job vivió más de 120, 180 años. Entonces, imagínate. Entonces, la reencarnación ahí no se aplicaba porque el cuerpo vivía añales. Entonces, no había forma de que esto reencarnara más que cuando moría. Y moría y se iba y quedaban en un plano en suspensión hasta que se dio la vida eterna. Entonces, ¿qué fue? La depuración que se hizo en aquellos años, se quedaron suspendidos en el tiempo o en la gloria de Dios hasta que ya Jesús llega y nos da la vida eterna y se nos empieza a permitir el reencarnar. Te voy a poner una pregunta personal. Gabriel Medina Aispuro, ¿ha reencarnado? Un montón de veces. A ver, Gabriel, ¿cuál fue de las...
¿Tú recuerdas todas tus reencarnaciones, digamos, ¿sí? ¿O tienes? La mayoría de mis reencarnaciones, yo no tengo recuerdos de ella. ¿Por qué? Porque en realidad llegamos a un plano nuevo y todo se nos tiene que olvidar. Y como les comentaba la vez pasada, Como toda la un reset, información, un reset. ándale, toda la información que tú viviste, por así decirlo, en esta generación, que si terminamos a los 70 años, todo lo que viviste se almacena en lo que llamamos mercabas, que se van a una especie como de maletero, donde se guarda todo ese carruaje que guardaste, todo ese equipaje que llevabas ahí, y ahí se queda guardado hasta que volviéramos a buscarlo y pudiéramos encontrar ese registro. Para eso se utilizan las regresiones, para encontrar la mercaba y desmenuzar en sí lo que fuiste en una vida anterior. Normalmente eso no lo podemos hacer normalmente así solos, entonces tenemos que buscar ayuda o algo así si queremos saber de qué se trata o qué vivimos anteriormente. Yo no tengo registro de eso todavía. ¿Qué nos puedes compartir de otra vida anterior tuya? Pues normalmente a lo que me han platicado el mundo espiritual es que siempre he estado viniendo aquí a este tipo de situaciones, sí, no, y he estado viniendo a este tipo de situaciones a hacer casi prácticamente lo mismo, ¿no? ¿Cómo ve, chava? No, muy interesante. Nos hablas de ti, pero en realidad todo ser humano ha reencarnado. En su mayoría, excepto las nuevas generaciones, porque hubo un lapso en el año, creo que en 1992 hacia acá, donde, bueno, fue del 82 hacia acá, donde hubo una suspensión de reencarnaciones, porque se planeaba ya lo que es el Armagedón. Está planeado ya el Armagedón, que lo hemos estado viviendo de alguna manera. Mucha gente cree que el Armagedón va a llegar y va a destruir el mundo, va a destruir el universo, y no es así. El Armagedón, ya estamos dentro de él, ya estamos en esa lucha contra el demonio, ya estamos en esa lucha de acabar el mundo, y vamos viendo cómo se va destruyendo poco a poco, cómo van muriendo millones de personas en poco tiempo. ¿Cómo podemos saber o cómo hay un método para conocer algo de nuestra vida pasada? Existen muchas formas de poder encontrarte hacia eso. Incluso muchas veces la meditación o la concentración puede llevarte a tener ese tipo de situación así de fuerte, como para poder encontrar esos detalles de qué pudiste haber sido antes. Normalmente siempre tenemos destellos dentro de nuestras mentes, dentro de nuestros sueños, dentro de esto, de algunas cosas que vivimos en generaciones que no pertenecemos a la que estamos ahorita. Entonces muchas veces puede ser que tengas alguna especie de sueño, alguna especie de visión o visualización sobre algún punto donde digas, estuve en algún tiempo vestido como fraile, estuve en algún tiempo vestido como en los bosques, como guerrillero junto con Robin Hood. O sea, no sé, puede llegarte muchos tipos de mensajes lúcidos de ese tipo, que pueden ser clave de reencarnaciones en vidas anteriores para ti. Aquí nos está preguntando alguien, a lo mejor se le pasó, que si que es el Armagedón, dice, o Armagedón. El Armagedón viene siendo la guerra entre la destrucción de todo el universo o todo el mundo por cuestiones de la liberación, para que ya estemos en un solo plano espiritual. En el punto de que el Armagedón quede totalmente terminado, viene la destrucción de la materia y empezaríamos a hacer ya un plano totalmente espiritual. Que tenemos cara de bonito, dice. sí sabemos qué preguntar, oye. Ok, perdón. Debajo. Si sabemos qué preguntar, no es que estamos dejando hablar, es el especialista, nosotros somos simplemente preguntones profesionales, diría. ¿Alguna duda, chava? Sí, se habla de que una persona reencarna porque tiene algo pendiente o dejó algo pendiente. En realidad, ¿por qué? O sea, ¿por qué reencarnamos? En realidad no reencarnas por cuestiones que dejes pendientes. La reencarnación se da porque es cumplir un ciclo. Si a ti, tu espíritu, tiene un ciclo de vida de 4000 años, llevas 3950 y llega tu ciclo donde vas al descanso y eterno, ¿no? De hecho, muchas veces nos hemos preguntado por qué abortas en 3 meses, muchas veces por qué un niño muere de la nada al 4.º mes o al 1.er mes o a los 10 días de nacido, porque viene exactamente a culminar su ciclo en tiempo de vida por el espíritu. Gabriel, ya que estábamos hablando ya en sí de reencarnación, por ejemplo, antes de reencarnar, ¿dónde está nuestro espíritu? ¿Qué está haciendo? Ya encarnado, pues vivimos el proceso de vida, y después, ¿qué vuelve a pasar? Pues es que son universos alternos a los nuestros. Por ejemplo, nosotros estamos todos aquí en tierra, y normalmente los espíritus que van falleciendo se van yendo a la parte de la depuración, que viene siendo, puede ser en el Parque del Silencio, puede ser en el Parque del Purgatorio, que mucha gente le llama. Normalmente aquí es donde depuras todo lo malo que hiciste, haces el arrepentimiento de todas aquellas cosas y errores que cometiste, y desde ahí se te evalúa y se te da el tiempo que todavía le queda de vida a tu espíritu, y se te manda a la tierra por otro tiempo. Normalmente tenemos un estándar de vida hasta de 83 años, 85 o 75, a lo que sea. Entonces, si te quedan
2000 años de vida o te quedan, vaya, 500 años de vida, pues divídelo entre los 75 y evalúa cuántas reencarnaciones más pudieras tener todavía. Uy, mamacita. Otra cosa que pues, tengo duda. Mucha gente, pues a lo mejor nos metemos en otro ramo, otra dimensión, ustedes quieran decir. No se escucha, está apagado. Ok, qué buen micrófono es este. Bueno, el punto es, pueden reencarnar de otros mundos dentro del cuerpo humano. Supongamos que existan otros planetas, otras vidas, otras entidades extraterrestres. Claro que no. Eso no puede suceder, no. Puede poseer. No puede ser un error del universo. No puede ser un error del universo. En realidad no. Somos Normalmente somos almas únicas y somos espíritus únicos que nacemos en cuerpo y carne. O sea, ¿qué es? Se nos presta este cuerpo, se nos presta esta iglesia, este templo que tenemos que respetar y por lo cual se nos da para que el espíritu pueda habitar en el poder, ¿no? Y como le decía una vez a una señora, le digo, es tan grande el poder de Dios y tan buena la magia en ese aspecto que nos enseña cómo gobernar. De hecho, es como 3 niveles en el gobierno. Estamos hablando que es el cuerpo, es el espíritu y es el alma, que son 3 cosas distintas en una numerada sola, ¿no? Pues hay muchas preguntas, no sé si tengas otra por ahí, chava. Pues son bastantes, es un tema muy, échale. muy complejo. Por decir, cuando vamos por algún lugar y decimos, esto ya lo viví, o que ves a una persona y dices, yo a esa persona la conozco de hace tiempo, no la conocí ahora, yo a esa persona la conocí hace mucho tiempo. Normalmente puede ser, chava, que aquí encuentres el hecho de encontrarte a alguien y se te haga una persona muy conocida, o que puedas sentir tú que esa persona tienes muchos o muchísimos años de conocerla y la adoptas o la sientes con esa confianza como para decir, esta persona fue alguien mío, algún familiar o algo, y la ves con ese entrañamiento o con ese querer, ¿no? Pero es más que nada que son personas con las cuales, o espíritus con los cuales ya conviviste en alguna ocasión, porque normalmente no recaes siempre con los mismos padres, ni con la misma madre, ni con la misma familia. Puede ser que llegues en un punto donde caigas en diferentes puntos reencarnantes y vas a estar siempre en una familia diferente. Entonces, imagínate si has reencarnado unas 8000 veces, o unas 3000 veces, o unas 2000 veces, o 3000 veces, en cuántas familias y cuántas personas o cuántos espíritus son muy similares a ti, que ya los conociste y que de repente los ves en un cuerpo diferente y exactamente tu espiritualidad los asocia con tu vida. Estamos hablando de que no existe el linaje familiar en la reencarnación. Exactamente no. De hecho, dentro del mundo espiritual se habla sobre ese hecho de que una vez yo les pregunto a los espíritus que están conmigo, de que le digo, cuando yo me muera y me vaya con mi pareja al otro mundo, voy a vivir con ella feliz, voy a estar con mis hijos allá, vamos a estar todos juntos en ese plano, y me dicen, sí van a estar todos juntos, pero ya no son una familia. Imagínate cuando dicen en la iglesia, hasta que la muerte los separe. Ahí fue. Ahí se queda, o sea, la muerte te separa, la muerte acaba y normalmente el mundo espiritual, ellos me dicen mucho ese detalle que me dicen, cuando tú mueras vas a ver a tu papá, pero tu papá ya no va a ser tu papá en ese plano, o sea, tu papá va a ser una persona más en él, alguien a quien tú conoces mucho, alguien a quien tú aprecias mucho, pero no existe el vínculo paterno ya como lo existía en tierra. Oh, qué triste. Pues yo creo que pues no es triste, ¿no? No es triste porque a lo mejor de repente vuelve él a tener un proceso de reencarnación, cae en otro punto y a los años tú caes y vuelves a conseguir con ese espíritu, otra vez siendo tu papá en tierra. Sí, por ejemplo, yo estaba viendo unas imágenes ahorita que yo bajé, estuve investigando y a veces dicen, esta persona ya vivió hace 100 o 200 años y hay fotos de futbolistas, de actores, no sé si lo estabas viendo ahorita. Sí, ¿Puede uno reencarnar con el mismo físico? Claro que no, yo considero que eso no sucede. ¿Por qué? Porque normalmente las reencarnaciones y los espíritus en sí, el espíritu que habita mi cuerpo no es igual que lo que tengo físico, el espíritu que habita tu cuerpo no es igual que lo que tienes físico, el espíritu que habita el cuerpo del chaval no es igual que lo que tiene el físico. Entonces cuando el espíritu sale, ojalá y algún día podamos hacer una práctica de esas, no le hace que no lo hiciéramos dentro del aire, que pudiera salir alguien de su cuerpo y pudiera visualizarse espiritualmente cómo es. Antes se puede decir como una especie de viaje astral y visualizarte exactamente cómo eres y te vas a dar cuenta que no tienes nada que ver con lo que normalmente eres en físico. Imagínate, pues, todas las fotos anteriores estamos viendo imágenes, coincidieran con la gente de ahora, ¿no? Así es, imagínate que siempre tuviéramos el mismo cuerpo, que ahí sí que triste, chaval, porque imagínate pero que gacho, ¿no? A uno le da más, otro le da menos, ¿no? De los actores, mira. Son coincidencias. Son coincidencias, casi sí. igualitos, Sí, pero imagínate estar con tu cara toda la vida. Exacto. O sea, pues, son coincidencias de siempre, pero en realidad no existe. Por ejemplo, vemos una imagen, por ejemplo, de María Félix, y existe una persona igual a María Félix, pero en realidad esa María Félix no existe ya dentro del cuerpo de la persona nueva. ¿Por qué? Porque no puede ser así.
Órale. Bueno, pues entonces puede haber un conflicto. Por ejemplo, yo ahorita estoy reseteado y hago una regresión y recuerdo una, dos o tres vidas. No me puedo conflictuar en mi vida actual, mezclar como cuando se te cruzan los cables de hoy me estoy recordando la vida anterior, la antepasada, con la vida actual. No puedes tener algún conflicto y perder la razón. De hecho, no, precisamente por eso es que se usa la Merkaba. ¿Para qué? Para hacer ese almacenamiento de toda la información de lo que fuiste atrás. Porque imagínate si tuviéramos todo ese almacenamiento de, por ejemplo, las 6 reencarnaciones del Chava. O sea, imagínate recordar 6 eventualidades diferentes, 6 procesos distintos, y recordar si vienes siguiendo a alguien enamorado desde entonces hasta acá. Imagínate qué conflictivo podría ser y qué locura tendrías mentalmente. A ver, para los que no sabemos qué es una Merkaba. Lo que es una Merkaba es el almacenamiento de la información de tus vidas pasadas. Cada vez que reencarnas se hace como una especie de maleta donde guardas un carruaje, donde guardas toda esa información de todo lo que vistes en 70 años antes de morir, y haz de cuenta, todo eso se guardó y se quedó en un cuarto como si fuera un almacenaje donde está todo el mundo de Merkabas que se guarda para todos, ¿no? Y cada quien tenemos un mundo distinto, tenemos como un locker donde guardamos nuestras Merkabas espirituales. Gabriel, ya que hemos reencarnado y aprendido y me imagino que tu espíritu, tu alma se va moldeando, se va purificando, se va perfeccionando, ¿qué pasa después? Pues mira, se prevé el hecho de que la tierra es la única parte donde venimos a aprender. El espíritu viene aquí a aprender y viene aquí a experimentar la sensación del amar, castigo, ¿sí? Del querer y del aprender a vivir con felicidad. Normalmente el espíritu en el mundo espiritual, a lo que me cuentan mis espíritus, es que se vive con la felicidad, pero en la adoración a Dios, y a eso es a lo que te dedicas allá, estar adorando a Dios, estar en plenitud con Él y tratando de estar al servicio de todo lo que Él pueda pedir para los demás. Te puedes convertir, no sé, alguna vez he escuchado que es un maestro espiritual, es un ángel, un arcángel. ¿Se puede llegar a evolucionar ese tipo de ente, se puede de llegar, energía? Se puede llegar, incluso puede ser que en algún punto pueda ser alguna reencarnación angelical o alguna reencarnación de algo que se haya mandado para algo en tierra y que esté con una misión aquí. Y sí existen muchos ángeles entre nosotros en cuerpos humanos, existimos arcángeles dentro de esto como personas humanas que estamos aquí con una misión, pero como te digo, no se nos permite recordar qué somos ni qué hacemos. ¿Por qué? Porque podría ser muy perjuicioso para las personas con el poder que nos da Dios. Estamos hablando que no podemos... Estaba checando los mensajes aquí, se escuchó un silencio aquí. No podemos adquirir conocimientos de vidas pasadas. Normalmente no, porque volverías a cometer lo mismo, volverías a pasar lo mismo, entonces jamás tendrías el punto de la felicidad que estás buscando. Dice Justin Valencia que nos recomienda el libro Los hijos de la Yertis. Muy buen libro. Dice, si reencarno en época o año voy a... No entiendo la pregunta aquí. Dice, si reencargo, ¿en qué época o año voy a reencarnar? Si reencarna, ¿en qué época o año vas a reencarnar? Pues aquí lo importante es que tenemos que ver en cuánto tiempo vas a fallecer. Si podemos decir, ¿sabes qué? Vas a morir dentro de 5 años, vamos a ver cuánto tiempo va a ser tu tiempo de sanación o depuración. Podría ser que podrías tardar, que podría ser unos 10 años y vuelves a nacer en una generación nueva. Podría ser que tardes 20 años para nacer en una generación nueva, o a lo mejor 50 o 100, no podemos saberlo. Rubén Nava nos pregunta, no, ya lo dijiste, Paulina Gil, si muero, ¿puedo reencarnar inmediatamente o tiene que vivir un proceso de tanto tiempo? No se puede reencarnar inmediatamente. Imagínate que padre fuera que el espíritu saliera del cuerpo y dijera, me voy a meter ahora en esa mujer que está embarazada y voy a salir nuevamente. Y no se puede hacer eso. Normalmente tienes que subir, depurar, deshacerte de todo lo que hiciste mal y volver a empezar, así como una computadora formateada, para volver a tener virus y errores de vuelta. Bueno, aquí Rubén nos hace otra pregunta ya más poquito más de agujero de gusano. ¿Se puede reencarnar en el pasado, o en el presente o en el futuro? La única parte donde puedes reencarnar es en tu presente. ¿Qué tal? Sí. ¿Por qué? Porque el futuro es constructivo. Yo normalmente siempre he dicho que el futuro lo vamos haciendo nosotros mismos. Normalmente el futuro para mí es una de las cosas que yo he visto en mis 36 años de trabajo como inexistente. ¿Por qué? A mí me tocó una vez, como les decía en una ocasión en un programa, sobre un doctor que viene aquí conmigo cuando yo tenía alrededor de 11 años o 10, y esta persona se ve que está haciendo una clínica muy importante aquí en Obregón, y está haciendo una clínica donde va a generar mucho dinero. Se alcanza a ver un futuro enorme, un futuro con mucha lana, un futuro con la economía soñada de él, y sobre todo con el éxito que él quería ver. Pero en el punto de la lectura de cartas yo me encuentro
en un punto donde en su presente corto encuentro su muerte. Entonces, cuando hago el análisis de todo global, digo, bueno, entonces, ¿por qué te ves con mucho dinero? ¿Por qué te ves con mucho éxito? ¿Por qué te ves con esa clínica? Si te vas a morir pasado mañana en un accidente automovilístico donde vas a chocar, te mueres prensado, tu mujer que viene contigo, que es una enfermera que tenías afuera, sale disparada por enfrente, se degolla con el vidrio, también queda muerta, y el otro doctor que te viene acompañando, que está allá afuera también sale muerto por la parte de atrás del carro. Qué delicado, Gabriel, para decir la información así tan directa. Y cuando sucede eso, le digo, entonces, ¿dónde está todo el dinero, todo el éxito y tu clínica funcionando? O sea, la verdad, tu futuro no lo vio. Entonces, ¿dónde está la construcción de tu futuro? No le tocó ver su grandeza, entonces. No, para nada. Entonces, pasa al tiempo, a las semanas, porque el doctor ese que venía con él viene y me dice, oye, que le dijiste esto al doctor y esto otro. Me dice, ¿cómo lo puedo evitar? Porque él sí era una persona muy creyente de eso. Y le digo, bueno, ¿cómo lo puedes evitar? Le dije, pues no sé, normalmente lo que viene por designio de Dios es inevitable. Si te toca morir ese día vas a morir, o si te toca morir en esos días, o si te escondas donde quieras, te va a tocar, al que le toca, le toca. Entonces pasan los días y cuando llega el tiempo donde el doctor le va a pasar el accidente, esa misma tarde se van a tomar para allá, para la calzada del Panteón. Y el muchacho el otro doctor no quiso subirse ahí, se queda arriba de los multifamiliares y no se va con ellos. Entonces sale la pareja del doctor y la enfermera a tomar, y cuando regresan tomados tienen un accidente en el puente donde está el drenaje ahí, un puente sólido que se iba construyendo, choca el carro, se mete el motor, prensa al doctor, le hace un estallamiento de vísceras, muere automáticamente. La mujer sale con la cabeza hacia afuera del vidrio, queda degollada, y ahí mueren los dos, y el muchacho que iba atrás pues se quedó en su casa. Entonces a los 2 días viene y me dice, no me pasó nada, lo evité, me dice, me quedé, y le dije, bueno, felicidades, si Dios eso quiere, y si Dios no te quiere llevar o no te quiso llevar, pues qué bueno, o sea, señale que vas a vivir mucho tiempo más. Y sorpresa que a los 3-4 días después me entero que cae alguien de los multifamiliares resbalándose con una cáscara de plátano, y tal, cae del piso allá, y se desnuca, tal y como había salido por el carro de atrás en la lectura de cartas, y sale por el impulso, cae hacia atrás, se desnuca de la misma manera. Entonces, no, pues, ¿qué estamos hablando? ¿Cuánto piso era? Es como el segundo piso, tercero de multifamiliares. O sea, que se escapó momentáneamente. Así es, o sea, se escapó por un tiempo, nomás retrasó su tiempo de vida. Entonces, ahí es donde te quedas pensando, dices, si eran socios y tenían todo ese dineral y estaban construyendo una clínica tan importante que ahorita genera mucho dinero, ¿dónde quedó su futuro? Bueno, pues... Entonces, ¿qué viene siendo? El futuro es constructivo. El futuro es constructivo, y el futuro creo que lo vamos armando cada quien. Podemos pensar en nuestro futuro corto, que viene siendo, pues podemos planear lo que queremos hacer, pero no podemos asegurar que se cumpla. Gabriel, todo eso que nos contaste, ¿quién te dio esa información? Pues es algo que yo viví a los 11 años. Pero tienes a alguien que te lo esté soplando al oído, no, lo ves como evidencia. Normalmente es algo que yo tengo ahí ya como registro en mi mente. O sea, normalmente sí puedo retener muchas cosas que hay veces que sí, pues imagínate, acordarme de tanta gente que he visto desde los 8 años hasta aquí. Muchas veces es difícil poderte detectar o acordarme de algo que hice entonces. Y a veces me aparece gente que la vi hace 26 años y me dice, hola Gabriel, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Pues digo, pues no. Y de repente el espíritu me dice, fulanito de tal. Ah, sí, ya me acordé. Entonces ya me dice, ¿te acuerdas de que me dices? Ah, ya les comento. Le digo, sí, me acuerdo que en aquel tiempo te hice unas limpias con unas hierbas, con un huevo, hice un círculo de fuego, te puse ahí. Y me dice, ¿y cómo te acuerdas? Pero es el espíritu que me está diciendo lo que yo hice con esa persona, porque pues mi mente no tiene la capacidad de guardar, yo creo, tanta información entre tanto paciente que veo. Imagínate de repente ver 40 pacientes ahorita al día. Yo mañana veo el mismo paciente y digo, ¿en qué me quedé o qué te di? Te tiene que estar soplando tus espíritus. Normalmente ellos siempre tienen el registro de todo lo que entra y sale. ¿Hay alguna marca, algo que te puede decir que ya tienes una reencarnación o en tu reencarnación pasada y vuelves a hacer que tenga una señal, alguna cicatriz, lunar? No, de hecho, yo entiendo de mis reencarnaciones porque ellos siempre han estado en todas las veces que he reencarnado, y ellos son los que vienen dándome la información de lo que yo sé hacer y qué es lo que Dios me mandó a hacer. Ellos son los responsables a que yo tenga que desarrollar otra vez el punto de magia, a que llegue a los niveles mágicos hasta el nivel 9, que es en el que estoy ahorita, y ellos me mantienen en ese punto. Entonces cuando ya llego al nivel 9 ellos me dicen, es que eres la reencarnación del arcángel, pero no puedes recordar porque no es permitido por Dios ahorita que tú sepas qué estás haciendo aquí, ni quién eres en realidad. Imagínate que llegaras a utilizar el poder que tuvo Jesucristo en tierra, ¿qué ibas a hacer con la gente? Pues
Se va a volver loco uno con tanto poder y con tanto amor, yo creo. Imagínate lo que iba a suceder, eso es algo muy fuerte. De hecho, yo siempre he dicho que la energía es muy atrayente, a veces es muy atractiva, a veces es muy despreciante. Pues dentro de las investigaciones que estuvimos haciendo, bueno, de los casos más conocidos hay uno de una señora que se llama Jenny Cockell. Es una chica de Inglaterra. Esto fue documentado por la BBC de Londres. Este caso pues la señora nació en 1953, pero ella conforme fue creciendo se fue dando cuenta que recordaba que había dejado algo en su otra vida. Resulta que esta señora se murió joven y dejó, de los 35 años dejó 8 hijos. Y como que su espíritu no descansaba en un cuerpo nuevo, como que tenía ese pendiente de que pues había dejado huérfanos a varios hijos. Entonces ella pues fue creciendo con esa incertidumbre. Ella recordaba lugares, direcciones, mapas. Esta señora pues después se dio cuenta que ella había nacido en el año de los 1800 y había fallecido en 1930. Hay cuenta que murió en 1930 y en 1953 volvió a reencarnar. Entonces estuvo investigando y cuando se dio cuenta que sí conocía muchas cosas. Fue el lugar donde vivía en Irlanda. Ella decía que vivía en Irlanda y se topó que era Mary Sutton, así se llamaba en Irlanda. Entonces conocía lugares que nunca había ido a visitar, la escuela, la ferretería, digamos, donde venían nieves, y fue investigando poco a poco con gente del lugar y se dio cuenta que sí era Mary Sutton. Y un día se decidió ir a visitar a uno de sus hijos, a uno de los más pequeños según ella, pero resultó que ya tenía 70 y tantos años el hijo más pequeño y ella estaba joven. Y cuando iba entrando a la casa se dio cuenta el señor, el hijo de ella, mira, le dice la hermana, viene entrando alguien que se parece mucho a mi mamá. Casualmente era su mamá reencarnada. Entonces él le empezó a explicar y empezaron a coincidir muchos detalles y datos entre pues de la familia, personales. Pues este es un caso que fue hecho película también, que le pusieron a la película. Ahorita les digo el nombre de la película, verás, aquí tengo un nombre. A través del tiempo y la muerte se llama. Es un libro y una película que hicieron basado en hechos reales y documentado por la BBC de Londres, que es una compañía de comunicación muy importante de Reino Unido. Pues sí pudiera suceder el hecho de que pueda haber recordado su reencarnación, aunque pasaron, si te fijas, en el tiempo de muerte reencarnable, 20 y tantos años. Sí, pues, pero se quedó, digamos que si no hubiera reencarnado, yo creo que hubiera quedado como alma penante, ¿no? Pues no queda como alma penante, se hubiera quedado como espíritu sanando en el área de sanación o depuración para poder volver a regresar a tierra a tiempo. Posiblemente ella lo que pudo haber hecho es haber bajado a entrar a algún cuerpo, que sí se puede hacer. Hay veces que puede haber espíritus que pueden bajar y entrar a un cuerpo dentro del vientre, porque normalmente cuando recién se concibe el cuerpo no tiene el espíritu dentro. Sí, aquí dice que era de Dublín, de una parte que se llama Malahide, algo así. No es muy bueno mi inglés, pero era más o menos de esa zona y pues está cerca. Reino Unido y Irlanda están casi pegados, una isla. Y pues es un caso verídico, documentado y, ¿cómo se dice?, autentificado por investigadores profesionales, digámoslo así. Y es que sí, porque por ejemplo a mí también me tocó vivir un caso aquí en Obregón, de una muchacha del campo 5, que ella juró y perjuró el hecho de que ella era una persona que venía reencarnada de algo o de un tiempo corto. Entonces dice que ella en un punto muere en un accidente, da los datos de qué accidente muere y todo eso, se encuentra el registro documentado en periódicos y eso de cómo muere, y de repente ella misma pasa todos los datos. Entonces de repente muchos psicólogos, muchos psicoanalistas y personas pensaron que ella era algo que lo escribió, lo leyó, lo interpretó y de alguna manera lo adoptó como su entidad. Entonces lo vimos de esa manera, pero donde ya nos sorprende es en el hecho de que al momento de buscar a la familia de esa muchacha, encontramos que el papá sí la reconoce. Bueno, aquí nos están preguntando por la película Yadira Limón. La película se llama A través del tiempo y la muerte. A través del tiempo y la muerte. Y la persona se llama Jenny Cockell.
Jenny Cocker, no sé si quieren checar mensaje porque ya están activos la Pues gente hay de que aquí. empezar a mandar A saludos. ver, chava, te están mandando saludos. ¿Quién está aquí? Alejandro Lara, ¿Qué dice Alejandro? que si vas a hacer la cena. Entonces, de repente, muchos psicólogos. Está Córdoba, buenas noches. Un saludo a Juanita Córdoba allá de Utah, Paulina Gil Ruiz, que estaba muy activa toda la noche. Un saludo a Paulina. Un saludo para Ido Morales, ahí allá para los compañeros de la Batanga Show de Agencia ICE. Paulina Gil. Paulina Gil, un saludo. Gracias por acompañarnos esta noche en el programa. ¿Quién más? Aquí tengo Irma Uría. Un saludo muy, muy fuerte para mi princesa Fátima Mesa. Es una niña que está en Hermosillo, que hace mucho tiempo que no los veo, pero espero pronto estar con ustedes. Teresita Martínez, te quiero mucho. Un abrazo para ti y para todas tus hijas. Y pues nos está viendo Compa Santos, Charlie, tremendo Charlie. A Charlie, Cuate. falta que llegues. Te están invocando aquí, Charlie. Gabriel Medina, pues eres tú. Así es. A Titina López, Titina, un saludo. Espero verte pronto por aquí por mi consultorio y echar una platicada. No sé si quieres agregar algo, chava. Voy a saludar a David Peraza. David, un súper abrazo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser un gran amigo y estamos contigo siempre. Pues en las culturas, por ejemplo en la cultura egipcia, que se manejaba mucho la reencarnación y que hacían las tremendas tumbas faraónicas, que les ponían sus recipientes donde estaban sus partes, digamos, internas del cerebro, el corazón. Entonces yo creo que desde ahí empieza el misticismo. Yo creo que De hecho, a levantar un poquito más, ¿no? De hecho sí, fíjate, no sé si te acuerdas que hay una película que creo que se llama A través de los ojos, que hacen un trasplante de córneas a una persona ahí, Ok. que se llama Age, creo la película, que es ojos, y haz de cuenta, ella ve su asesinato por medio de sus ojos en otro cuerpo. ¿Puede pasar eso? Sí, pudiera ser, porque muchas veces el espíritu se aferra a mantenerse en algún objeto que pueda ser trasplantado para dominar un cuerpo humano y sacar el espíritu que está ahí. Es posesión dentro de esto. Y aquellas personas que han recibido corazones, hígados, riñones. Pues normalmente no sucede, porque te digo, no debe de pasar que alguien se aferre a mantenerse activo dentro de un órgano para poder suplantar un espíritu dentro de un cuerpo. Es raro, pudiera pasar uno entre 100. Chava, ¿alguna situación que tengas ahí pendiente que no te hemos dejado hablar? No, estoy anonadado escuchándolos. Hay una película, nomás para decir otra, que se llama Reencarnación, de hecho. Sí. Nicole Kidman y la del niño. Sí, la de niño. La del niño esa está muy buena también. Sí, de hecho es una película buenísima, la verdad. O sea, hablar del tema de reencarnación es súper padre, súper abundante. Hay muchas cosas y preguntas que nos va a caer en cuestión. Yo creo que no nos alcanzaría este programa para llegar al fondo de lo que es hacerles entender qué es una reencarnación y cómo se activa, cómo se ve o cómo se da. Porque la mayoría de nosotros somos reencarnados. Normalmente, si tenemos un poquito más de observación, nos podemos dar cuenta que al momento a veces de vernos en el espejo, vemos otros rostros, no nos vemos con nuestro rostro, alcanzamos a ver a veces otras vestimentas. Es cuestión de ponerle un poco de enfoque al espejo, y el espejo es una especie de portal que te hace ver el reflejo de lo que fuiste en alguna vida pasada. Uy, esos espejos. La verdad ya sí, he tenido son algunas tremendos. experiencias medio raras con espejos, no sé si tú, chava. Pues, Que estás viéndote en el espejo y de repente ves que se te mueve algo y volteas en frío para atrás y no hay nada. Pues eso es otro tema ese. Sí, la verdad sí, son muchas cosas que podemos hacer. De hecho, hay un ritual del espejo muy bueno que es el espejo que le llaman el espejo encantador, que es de donde se basa la película de Blancanieves, donde la bruja está el espejito, sí, y es visible, es real, es algo que se puede crear, la verdad. El espejo parlante, el espejo o el espíritu que domina el espejo se puede invocar, se puede meter y puede ser un guía espiritual de cualquiera. Duda personal. Si yo, por ejemplo, este día soy un chacal, asesino, desgraciado, mendigo, tengo la oportunidad de, en la otra vida, digamos, pulir mis errores o, sí, reivindicarme. De hecho, normalmente siempre llegas a empezar. Entonces, no cargo el karma ese. No, o sea, no vas a arrastrar algo que fuiste en tu vida anterior. De hecho, normalmente se dice y mucha gente piensa que está pagando algo, por eso le está yendo muy mal. Mucha gente dice, es que fui muy rica en vidas pasadas y ahorita soy muy pobre y soy más mendigo, más desgraciado que nunca. O sea, exacto, o sea, en realidad no arrastramos ese tipo de cosas gramáticas, porque cada vez que empezamos, como les digo, es como formatear una computadora y la abre el dueño nuevamente y empieza a escribir sus páginas de vuelta. Sí, porque luego dicen, es que lo mataron muy muy feo porque en otra vida haber matado él también. No, y normalmente nos va como, ahora sí como nosotros mismos lo vamos guiando el camino, lo vamos
enmendando para ser diferentes o mejores o peores. O sea, en realidad creo que todos tenemos la forma de ser correctamente lo bueno para Dios, correctamente lo bueno para nosotros mismos, y tenemos la forma de atraer las cosas mejores para nosotros como para estar en una vida de superioridad mayor que la que tenemos ahorita. Vaya, es un tema prolongado y extenso. Ahí quedó respondida también la pregunta del señor Rubén Nava, preguntó lo mismo, dice, al tener muchas calamidades en la vida, ¿quiere decir que estás pagando algo de tu pasado? Pues ahí quedó la respuesta, ¿no? De hecho, es que te digo, es algo que es muy común, mucha gente, a mí me ha dicho mucha gente entre todos mis pacientes, que es que yo a lo mejor estoy pagando algo de mi pasado, por eso me está yendo tan mal. En realidad, mira, yo considero que el irnos tan mal es muchas cosas en conjunto. Por ejemplo, existe mucha gente que le empieza a ir muy mal porque en realidad tiene amigos enemigos que normalmente los embrujan, que los atan, no los dejan avanzar, no los dejan crecer, empiezan a ver las carencias, porque cuánta gente no hay por ahí que le hiciste pasar algún coraje o algo que se sintieran ridiculizados por ti, y en el momento dice, me las va a pagar, lo voy a ver como por diosero, lo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Está decretando. Y pues te entierran en un panteón, o sea, agarran tu foto, la agarran, le ponen la aguja, la meten así, van y la meten al panteón y ya te tienen ahí todos salados, o sea, y no avanzas, no creces hasta que por allá tu entendimiento te dice, voy a buscar un curandero, un brujo para que me ayude a salir de ese mal cuadro. O mucha gente va a una religión. O mucha gente va y se mete a alguna religión para tratar de cortar eso, que en realidad normalmente, si te fijas, las personas dentro de las religiones, vamos a hablar de cualquier tipo de religión, mucha gente está muy apegada a Dios, muy apegada a lo que es la espiritualidad o la palabra de Dios, y siguen igual de jodidos. En realidad, das cuenta, ¿por qué? Porque el no creer en que alguien pueda hacerte daño o pueda hacerte mal, eso te lleva a mantenerte así. La oración tiene poder, la oración puede cortar cualquier tipo de energía mala, pero no te puede quitar ni prevenirte de algún daño. Gabriel, ¿qué pasa con esas personas que tú mencionas que son tan canijas, que te van y te entierran, que te ponen muñecos, que te ponen agujas, que te ponen infinidad de cochinadas? No les pasa nada en la siguiente vida. Dios no da una lección. A ver, normalmente si tú no. te portaste así, todo se paga en esta vida. Todo se paga aquí mismo. De hecho, normalmente a como tú te portas es a como terminas. Porque cuando has visto que alguien que se porte muy mal termine feliz y contento al final, siempre terminan en cosas muy trágicas, en muertes muy drásticas, o terminan como te quisieron ver alguna vez en tu vida. Entonces, por eso es que muchas veces dices, ¿qué está pagando? Está agonizando, porque a veces es porque fue tanta su maldad así. Y también hay veces que la agonía es porque alguien la genera. O sea, alguien te quiere ver no muerto, sufriendo y muerto en vida. Yo lo que quiero escuchar es a la gente que nos está viendo ahorita aquí. Nos gustaría que nos marcara, que alguien se animara, que nos contara una historia de reencarnación. Si conoce alguna, ahí va a aparecer el teléfono para que se animen, para que marquen y que nos cuenten. Aquí con mucho gusto lo vamos a escuchar con su historia. Chava. A ver, ahora vamos a meternos al tema romántico, ¿no? El amor eterno tenía que ser músico, eran si son músicos. Existe. Amor en realidad eterno. Podemos encontrarnos con nuestro, ¿cómo se llama? El yin yang, ¿cómo se llama? Sí. Puedes encontrar con tu talón de Aquiles. Sí, con tu media naranja. Con Así tu es. cóncavo y Bueno, convexo. Eso sí sucede. La verdad es que muchas veces no es coincidencia que hagamos clic con una persona al instante. Normalmente podemos ver una persona que ni siquiera está dentro de nuestro universo, dentro de nuestro mundo, que ni siquiera es tu amiga, o sea, porque llegaste a una plaza, a un súper, y la viste y la saludaste, y hubo un clic entre los dos y empiezan a tener esa química y empiezan a tener una relación que dices tú, bueno, ¿qué me pasa? Me estoy enamorando de alguien que ni siquiera sé quién es. Pero en realidad puede ser alguien que viene siguiéndote por amor desde hace mucho tiempo. En el punto te la encuentras, a veces desgraciadamente ya te la encuentras casada, ocupada con hijos, y tú enamorado Lástima. de una persona de ese tipo. Lástima, mi chava. No, yo nomás El primo de un amigo, la clásica, ¿no? Sí. Y sí sucede, la verdad, porque el amor con el que convives, a veces, como les decía hace rato, les hablaba sobre que el hecho de que nacemos en diferentes familias y de repente nacemos en diferentes círculos de amistades que nos somos muy entrañables, y de repente nos encontramos en esta vida ahora en un cuerpo diferente y en cuerpos diferentes esas amistades que tuviste en aquel tiempo, y de alguna manera los espíritus fraternizan y se sienten como personas conocidas por muchos años atrás. Lo mismo sucede con el amor. Encontramos a una persona con la cual estuvimos muy enamorados o que venimos amándola toda la vida en cada reencarnación, y por algún motivo nos la quitan, se mueren, la matan, o te separan, o te alejan de ella, o te casan con otras personas, o la casan con otra persona, que cuando se usaba ese tipo de cosas, normalmente ese amor se pierde o se queda en el tiempo, y cada vez que llegas a una generación y que la vuelves a topar, vuelves a sentir ese amor activarse de vuelta.
Mira, aquí alguien nos está preguntando por viajes astrales, ahora quieren cambiar de tema. No sé si tienen alguna duda para ya cerrar con el tema de reencarnación, lo retomamos Pues más adelante. nos podemos meter al tema con una pregunta. Los sueños cuando uno sueña el pasado, ¿puede viajar uno al pasado? Valga la redundancia. Los Sí, viajes lo- astrales está son preguntando, muy interesantes. Te voy a decir por qué son muy interesantes. Es una chulada un viaje astral porque cada viaje astral puede abrir una puerta a una dimensión distinta. Por eso es que nos vayamos a dimensiones incluso hasta otros universos Altas y paralelos bajas. o hasta otros mundos. De hecho, normalmente nuestros viajes astrales a veces se remontan al pasado, a veces se remontan al presente o se remontan al futuro que tú mismo estás construyendo en tu mente para verlo cómo se va a vivir en su momento o su tiempo. Esos son los mentados sueños vívidos. Son los sueños vividos o son los viajes astrales que normalmente el espíritu hace. Cada vez que tú duermes, cada vez que tú estás acostado, cada vez que tú estás ya en un sueño profundo, llegas a un punto en letargo donde tu cuerpo o el espíritu abandona el cuerpo y empieza a deambular o caminar hacia alrededor. ¿Y qué hace? Empieza a viajar y empieza a ver universos distintos, o puede ver el pasado o puede ver el futuro, e incluso puede llevarte a tus reencarnaciones pasadas para que veas cómo viviste. ¿Qué hay de ese desprendimiento astral que tenemos? El hilo plateado, me comentaste. El cordón de plata. El cordón de plata viene siendo la unión que tenemos dentro del cuerpo, que es la carne y el espíritu. Sí, es una unión totalmente interminable que el espíritu puede viajar por todo el mundo, por todo el universo, y eso mismo te regresa en el instante. Es como cuando tienes un carrete, le diste cuerda, te fuiste y aplastas un botoncito y regresas otra vez automático. ¿Los viajes astrales son practicables a conciencia? Son practicables a conciencia e inconscientemente también. Eres maestro, me imagino. Normalmente sí, por ejemplo, puedes llegar a un punto de concentración donde puedes llegar a tener un viaje astral. El punto es que logres tener el punto letargable de tu cuerpo para poder abandonar tu espíritu, o sea, para que tu espíritu lo pueda abandonar y pueda hacer algún camino hacia otra parte. Te digo abandonar por una palabra en sí, pero en sí es salir nada más y viajar, ver o seguir o estar en otras partes. Pudiera ser que de repente, digamos, el chava puede aparecer en la casa de su cuñada porque a algún punto tiene mucho que no la ve y de alguna manera la extraña y quiere saber cómo están porque su mujer pregunta, y como no tiene contacto por cualquier X cosa, de repente puede ser que tú mismo llegues al punto donde llegues a esa especie de letarguismo, sueño letargo, donde puedas desalojar tu espíritu del cuerpo y se puede ir. Y puede ir a ver cómo está, y de repente vienes y te quedas con la conformidad mental, espiritual de decir, están bien. ¿Es un don o es algo que se puede aprender? Es algo que todos podemos hacer, no es algo que es un don para alguien. Todas las personas que tienen un espíritu dentro del cuerpo pueden ser ese tipo de viajes astrales. ¿Y no es peligroso? Es peligroso, sí, porque de hecho ahorita hay mucha abundancia de espíritus abajo, espíritus de bajo astral, espíritus chucarreros, espíritus demonios, espíritus de iniciación demoníaca o espíritus que pueden ser malvados y que están buscando perversamente cómo adentrarse dentro de un cuerpo para poseerlo y poder ellos continuar con su vida humana. ¿Se puede meter un demonio si tú estás con tu, digamos, cuerpo vacío, pues si no está tu espíritu? Pues normalmente sí, e incluso un demonio puede meterse a tu cuerpo y sacar tu espíritu del cuerpo. Digo, porque a mi caso particular te estaba contando ahorita Del sueño, ¿no? Sí, tuve un sueño medio raro. De hecho tengo un sueño medio raro últimamente y le estaba comentando aquí a Gabriel. Oye, Gabriel, cuando en un sueño sueñas a un demonio que te quiere poseer físicamente tu cuerpo, te puedes alojar y él entra. Normalmente sí. O puedes luchar contra él Normalmente igual a sí. igual. Normalmente sí, cuando tenemos a veces un enfrentamiento espiritual entre un demonio y espíritu, el demonio puede o tiende a ser más poderoso que el cuerpo o que tu espíritu en sí. ¿Por qué? Porque el demonio está más preparado en una persona habitual para este tipo de eventualidades. Por ejemplo, si a mí un demonio viene y me quiere atacar espiritualmente, yo puedo pelear con él porque conozco cómo hacerlo, pero una persona normal, como personas comunes, pues no tienen una forma de defenderse de ello, y puede ser que el espíritu sea desalojado del cuerpo y poseído por el demonio, que es por lo cual suceden las posesiones. ¿Y en qué momento puede pasar eso? ¿Cuando tú espiritualmente estás bajo? ¿O porque aprovechó el momento? ¿O es espontáneo? Pueden suceder de muchas maneras. De muchas maneras puede suceder. ¿Por qué? Porque normalmente
se da mucho más cuando está un espíritu aferrado en el lugar buscando a la persona más débil para meterse dentro de su cuerpo. Entonces muchas veces empieza a tener control o dominio sobre ti, sobre tus cosas, donde empiezas a verte o sentirte tú actuaciones diferentes. De repente dices, amanecí bien, estás muy contento, quieres a todo mundo, y de repente sientes que empiezas a odiar a quien más amas, a quien más quieres, y de repente la quieres tanto, y de repente empiezas a volver a sentir ese tipo de sentimientos agudizantes y malos y perversos o malversados, ¿no? Bueno, aquí tengo más saludos. Yadira Limón dice, wow, ahora entiendo muchas cosas, dice. Un saludo, Yaira, gusto saludarte. Rafael Peñuelas. A mi compadre Rafael Peñuelas, hasta Hermosillo, le mando un saludo. Paulina, que está muy activa, Yadira igual. Esa Torres, Paulina. saludos. Un saludo para Magister también. Le Luna recordamos López que Rodríguez. estamos transmitiendo directamente de aquí desde el consultorio de... A mi buen amigo Jerry Espinosa. Arcángel Esotérico, aquí en Ciudad Obregón, Sonora, México. Y pues estamos muy interesantes con el tema aquí. Cualquier pregunta, cualquier situación, háganosla saber aquí por vía del Facebook. También le mando un saludo a Luis Pineda, al maestro hasta allá, hasta Nogales, Sonora. O pues nos pueden marcar. Nadie se ha animado, pero yo creo que les da pena. Pues Ojalá normalmente sí, es ojalá que nos marquen, porque fíjate, ya tengo ganas de escuchar a la gente. Sería también. importante de repente que podamos hacer esto. La verdad, nosotros estamos platicando ya dentro de esto del programa y el proyecto que traemos aquí con Arcángel Esotérico, su casa, su proyecto. Estamos en el punto de que queremos hacer entre el cuarto, quinto o sexto programa abierto a consultas, a que ustedes nos puedan llamar y que nos puedan decir, hey, me pasa esto, me pasa lo otro, yo decirte qué es y si verdaderamente estás enfrentando a algo malo. Sería muy importante que si ustedes pudieran empezar a comunicarse con nosotros sin miedo, sin pena. Vamos a tratar de no meternos en su entidad propia. ¿Para qué? Para que no tengan problemas de ninguna especie. Que nos cuenten su situación. Así porque es. Mucha gente por temor no pregunta, y por eso estamos con este espacio, para aquella gente que tenía situaciones que no entendía, para que las entienda con la asesoría de Arcángel Esotérico, aquí a Gabriel. Sí, así es, y vamos a dar respuesta a todas tus dudas. Incluso vamos a tratar de encontrar todo lo que esté causándote daño, cómo puedes combatirlo, vamos a tratar de ayudarte, e incluso podemos darte algunos tips en vivo de cómo puedas mejorar tus condiciones, e incluso también te canalizamos a mi consultorio, aquí te atiendo, aquí te curo, aquí te vemos. A ver, yo veo que con muchas ganas nuevamente el chavo aquí, trae su cuestionario, trae su acordeón. Podemos en un viaje astral, o bueno, es lo mismo, bueno, primeramente es lo mismo un sueño lúcido y un viaje astral. Puede ser lo mismo, un sueño lúcido, un sueño vívido, normalmente es cuando el espíritu sale y recorre en sí ese tipo de evento o sueño o caminata que está haciendo, ¿no? Normalmente se dice que cuando eso pasa o esos sueños vívidos o lúcidos suceden, es cuando el espíritu sale del cuerpo y empieza a viajar, que ya es un viaje astral. Normalmente eso se puede identificar cuando tu cuerpo amanece cansado porque no tiene un descanso en sí, cuando estás totalmente dormido y en un sueño profundo. ¿Y qué pasaría si estoy en un viaje astral, estoy fuera de mi cuerpo y alguien llega y me despierta así? Automáticamente, como les comentaba, el cordón de plata se activa. Si tú estás dormido, llego y te hago así, tu espíritu no está en caliente, regresa. Se puede romper en algún momento el cordón de plata. Es muy difícil, pero sí O lo puede romper sí lo alguien. puede cortar un ¿Quién? demonio. Un demonio lo puede cortar. Fuerte, Así ¿de es. qué grado? Tienen que ser espíritus de jerarquía o demonios de jerarquía. Ya tienen que estar arriba del nivel 7 o 8 para ¿Cómo poderlo hacer. tienes? A ver, danos nombres. Pues es que de niveles grandes, o sea, vamos a hablar de Sargantanás, vamos a hablar de ¿Otra vez? Atanás, vamos a hablar de Atanás, vamos a hablar de Pregunta, ¿por qué terminan Anás? porque es jerarquía. Son jerarquías. Sí. O sea, todos pertenecen a Satanás. Belcebú. En sí. Lo estamos invocando, ojalá que no se presente por acá. Beetlejuice. Empieza. Bueno, y podemos platicar con familiares fallecidos en un sueño lúcido o astral. Normalmente sí, se puede hacer, e incluso dentro de los sueños tenemos la aparición de nuestros familiares a veces ya fallecidos para darnos algún mensaje, alguna confrontación espiritual para poder desalojarnos de ese dolor o ese duelo que a veces es interminable, ¿no? Me ha tocado saber de algunos sueños, por ejemplo, que hay gente que tiene sus viajes astrales, que viaja a lugares que no ha conocido y por dada situación ven una imagen en la tele, en internet, y dicen, canijo, y yo estuve ahí, pero
pero jamás han viajado por allá. De hecho, normalmente sí lo puedes hacer. De hecho, al momento en que tú logras tener el dominio y el control de tus viajes astrales, tú puedes llegar hacia cualquier parte del mundo y conocerlo sin necesidad de estar ahí, o sea, físicamente. Normalmente puedes llegar, por así decirlo, en la mañana de hoy en China y estar conviviendo entre la gente ahí y lo puedes ver. De hecho, muchas veces se dice o se habla sobre los viajeros del tiempo. Porque dice, es que este viajero es un viajero del tiempo que apareció con un celular en 1930 y sin embargo ese viajero del tiempo no existe ahí. Puede ser un espíritu haciendo su viaje astral con su tecnología, porque en sí espiritualmente puedes hacer que la gente la sienta o la vea, pero no la traes. ¿Hay alguna técnica de meditación, alguna forma de estimular más conscientemente un viaje astral? Sí, de Por hecho, ejemplo, yo quiero decir, me voy a concentrar y esta noche de hecho sí, yo creo que vamos a organizar un punto donde podamos hablar bien de eso y les pueda dar ya unas claves de cómo poder lograr un viaje astral activo. Sería muy interesante hacerlo en un programa y hacer la práctica aquí con algunos de ustedes para que podamos tratar de ver si podemos lograr que lo hagas, porque normalmente es temeroso que alguien salga del cuerpo y ya verse de repente tú acostado aquí y verte flotando, inmediatamente te devuelves, o sea, se corta. Yo una vez intenté llevarme un amigo a una... Está prendido el audio, dice. ¿Qué pasó? Digo, intentas llevarte algunas cosas así como para poder entender que saliste del cuerpo. En realidad es el temor más grande del mundo, el verte dormido tú y estando tú fuera de él. O sea, poderte ver a ti mismo es atemorizante. Yo en lo personal nunca me ha tocado verme en esa situación. No Muchas sé veces podríamos pensar que nos morimos, ¿no? Así es, de hecho, una vez yo intenté llevarme un amigo, no te digo, a un exorcismo hacia el área de Tijuana y resulta que me pasa eso. De que le digo, ¿sabes qué? Se lo dije yo físicamente un día antes. Le dije, oye, te quiero llevar conmigo a hacer un exorcismo, pero necesito un espíritu que me acompañe. Entonces, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? No puedo salir yo del cuerpo, pues te voy a sacar. Y entonces intento sacarlo, voy a su casa y lo intento sacar. Y en esa misma noche, de repente dormido, lo intento sacar. Y cuando él de repente se visualiza dormido, se regresa inmediatamente y se perdió. Entonces yo me fui a hacer lo que tenía que hacer y él se quedó en su casa. Y otro día en la mañana aparece y me dice... Qué loco, me vi dormido anoche. O sea, me pude haber salido del cuerpo. Te dije que te iba a sacarle, pero no pudiste salir de él. O sea que estamos hablando de que tú tienes la experiencia o ya el conocimiento como para ayudar a otras personas a... Así es, o sea, yo puedo ayudarte a salir del cuerpo y hacer un viaje junto contigo a otro universo, a otro plano, a otra parte y estar en otro lugar. E incluso muchas veces podemos intercambiarnos, por así decirlo. Quiero hacer algo contigo, chava, para que no se dé cuenta la gente de algo, o que no se den cuenta que nada más es algo entre tú y yo. Te puedo sacar del cuerpo y te puedo llevar a China o a Japón y allá verte en ese momento espiritualmente y poder tener ese tipo de cosas. Facilidad para hacer eso, entonces. Así es, hay gente que sí tiene mucha facilidad, hay gente que no. La mayoría de la gente batalla por el miedo cuando ya normalmente te ves. Una vez tengo una amiga que me dice, enséñame a salir del cuerpo, la enseño, y cuando empieza a salir las primeras veces me decía ella que cuando caminaba, o sea, se veía ella fuera del cuerpo, veía todo el cuarto y todo, pero no quería voltear a ver la cama para no verse acostada. Entonces caminaba al baño y regresaba, y cuando venía de regreso se veía en el cuerpo, inmediatamente regresaba y despertaba. Ok, está activado el audio aquí. Disculpe usted. Bueno, prosigue, Gabriel. Y te digo, y ese era el punto. El punto es que puedes salir y puedes hacerlo y puedes aprender a hacerlo, pero el punto está en que el miedo te come, te vence y te regresa. Bueno, tenemos más preguntas, más dudas. Muchas gracias por comunicarse con Arcángel Exotérico aquí. Dice... se me pasó la pregunta, estaba muy larga. Dice que soñaba mucho a sus familiares cercanos y que cuando lo soñaba pero ya a lo lejos. ¿Qué significa? Normalmente ese sueño te está dando a ver que esas personas ya están en un lugar donde ya los puedes alcanzar. A veces este tipo de sueños o este tipo de acercamientos espirituales con personas ya fallecidas te llevan a
a sentir a veces que te quieren llevar y cosas de ese tipo, y entonces tú mismo los ahuyentas y no regresan. Pero normalmente es bueno convivir con las personas que ya se fueron. Haz de cuenta, dentro de un sueño, o dentro de un sueño, dentro de una convivencia espiritual, ellos no pueden hacerte daño, no te pueden llevar a ninguna parte, solamente pueden convivir contigo. Si aprendes a vencer ese miedo y ya no verlo y saber conscientemente que están muertos y que puedes hablar con ellos, puedes incluso tener conversaciones con ellos de cosas que nunca hiciste Pero cuando nos está estaban contando vivos. que tiene un efecto secundario que dice que se despierta, dice que siente falta de aire, que se está ahogando. Y tiene Entonces varios estamos hablando que pueden ser espíritus de absorción, o a lo mejor están bajos de energía. Cuando los espíritus normalmente... están ordeñando. Ajá. Cuando los mecánicamente. espíritus normalmente, o nuestros espíritus familiares normalmente están fuera del campo de luz, están oscuros o opacos, y a veces al acercarse en tus sueños y que sientas ese tipo de asfixia, fatiga o mareos, es porque ellos ocupan energía y te absorben la tuya. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo recomendaría que les pongamos una velita blanca con el nombre completo de esa persona y la fecha de nacimiento, como fue en vida, y prendérsela. ¿Para qué? Para que tengan esa luz, y ponerles un poquito de agua, que también les hace falta. Gracias a Noraelia Rochín, que se está comunicando. Un saludo, Nora, pronto nos vemos por Hermosillo. Paulina Gil, una pregunta, dice: ¿es verdad que antes de nacer haces una línea o camino y tú ya eliges por dónde irte? Claro que no. Como les repetía, empezamos totalmente en cero. Ok. Y saludos de Pablo JB, Un saludo a Pablo. Yadira Limón, A Yadira Limón le mandamos un abrazo. Paulina Gil nuevamente, Yadira Torres, Pablo otra vez. No sé, chavos, mientras checo los mensajes, ¿alguna pregunta que tengas que hacer? ¿Se puede ver el futuro mediante un sueño astral o nomás es presente? Pues normalmente te digo, el futuro es constructivo. Yo creo que tu futuro tú lo tienes hecho y ya tienes programado lo que quieres vivir hacia el futuro, o qué es lo que quieres tener. Mucha gente a lo mejor sueña que se va a hacer millonaria porque se saca la lotería y ese tipo de cosas que a lo mejor nunca va a suceder, pero es parte de lo que ella considera que puede tener para su futuro. Y claro que puedes ir a visitar ese pequeño universo paralelo que creaste para tu futuro, para saber cómo vas a vivir. Nos está preguntando Rubén Nava: ¿ocupan voluntarios? Yo creo que se quiere poner como voluntario aparte de Pues Nava. sería muy interesante cuando vayamos a hacer el programa ese de viaje especial. astral. Te lo podemos traer. Vamos a ponernos de acuerdo aquí para ver en qué tipo de programa, no sé, el 8, 9, 10, y hacerlo en exclusiva para que alguien de ustedes como público venga y podamos hacer una trasladación espiritual de un lado a otro. Pablo JB nos pregunta aparte, dice: ¿tus familiares cuando ya fallecieron te pueden ver? O sea, ellos pueden, por ejemplo, cuando es que mi abuelita me está viendo en lo más allá. Pues claro que sí. De hecho, normalmente el día 2 de noviembre, que es el Día de Muertos, que es una característica mexicana, pero que es a nivel mundial, se abre un portal a nivel del mundo por toda la característica del festejo, de la gente que les reza, les pide, y los espíritus de casa o los espíritus que ya fallecieron, nuestros familiares, bajan a visitarnos y bajan a vernos, bajan a estar con nosotros ese día, conviven ahí, y otro día se tienen que ir porque el portal se cierra y tienen que regresar a la luz. Es un día de autorización del mundo espiritual para que llegues y recuerdes que tenías una familia en tierra. Vaya, son muchas cosas que... yo me ha tocado escuchar a gente que dice: dentro de mi sueño. ¿Qué significa eso? Puede existir un sueño tras sueño. ¿Por qué? Es un viaje astral a otra Es dimensión. es un viaje astral. Por ejemplo, tú estás en un punto donde estás dormido y tu mente está creando un sueño sin salir del cuerpo. Y normalmente el trasueño puede ser lo que viaja espiritualmente. Puedes viajar astralmente, digamos. Dentro de un sueño. Sí, otra pregunta. ¿Puedes viajar a otros planetas? ¿Puedes con otros? De hecho, puedes conocer muchas cosas y puedes salir a donde quieras. Yo me acuerdo No te que, limitas mira, a la Tierra, pues. mi primer viaje astral, la primera vez que yo salí del cuerpo y me fui, lo que hice fue pararme en la estratosfera para ver cómo se veía la Tierra. En realidad es un campo hermoso, ¿Y cómo se mira, Gabriel? súper perfecto, se ve bonito, un azul intenso, ¿Es muy redonda bueno. la Tierra o es plana? Es redonda totalmente. Es una duda que tiene el chavo, está terco. Es redonda totalmente. En sí, la teoría de que la Tierra es plana, de que la teoría de que está hueca en el centro, no. Nosotros una vez hicimos una trasladación dentro de eso con unas hadas, recorriendo todo lo que era ¿Con el unas centro, qué? unas hadas recorriendo todo lo que era el centro atmosférico para recorrer toda la Tierra y ver cómo estaba, porque la estructura terrestre, cuando salió el hecho de que estaba perforada, que estaba hueca en el centro y eso, en realidad nunca encontramos esa debilidad, ni tampoco los huecos Entonces de no ese punto. existen los seres intraterrenos. Los inframundos existen dentro de una dimensión baja, más no dentro de la Tierra.
Algunos dicen intraterreno, otros dicen inframundo. Me imagino que es algo parecido, ¿no? Sí, de hecho, haz de cuenta, normalmente se trata del mismo tipo. El inframundo se cree que está debajo de la tierra subterránea y que son los seres que viven debajo de la tierra. En realidad, viven en una dimensión distinta, dentro de nuestro mismo planeta, pero en una dimensión baja. ¿Qué tipo de entes viven ahí? De todo, hay bastantes Troles, pueblos, duendes. hay bastantes poblaciones diferentes, incluso hay elfos, hay troles, incluso está el mundo de las hadas, está el mundo también de los Eso duendes, que nos pintan muy está de el mundo de seguido los en las gnomos. películas Ajá. de, por ejemplo, El Señor de los Anillos. ¿Qué aparecen? Duendes, elfos. Normalmente todo ese gnomos. todo ese tipo de cosas aparecen en las películas, en la ficción, porque en realidad alguien ya pudo haber cruzado ese tipo de dimensiones, se los pudo haber visto y sabe que existen. Entonces, ¿qué hacen? Los plasman para que la gente los vea, que a todo mundo se nos hace muy interesante. Y hay gente que yo creo que a lo mejor muchos de los que nos están viendo ya han tenido contacto con algún ser de ese tipo de inframundos, como por ejemplo algún gnomo, algún troll, algún ewo, algún elfo o algún duende o algún gnomo que en sí son muy comunes los gnomos aparecer en los jardines, ¿no? Sirenas. También las sirenas están dentro de un plano Es lo que se puede totalmente mover, supongo, diferente, ¿eh? ¿Qué son sirenas? Las sirenas vienen siendo una especie de humanos como peces que haz de cuenta son muy bonitas, son muy guapas, son unas personas muy buenas, todo tienen una afinación tremenda, cantan muy bonito, hacen muchas cosas dentro de ello, pero no están dentro de nuestro plano. De hecho, viven en áreas marinas, pero viven en una dimensión distinta. Y normalmente, sí, o sea, viven en una dimensión distinta, están dentro de lo que es el plano inframundo, que es lo que tienen. Vaya. O sea que estamos hablando que en este planeta, nosotros aquí donde estamos, compartimos Compartimos espacio. muchos mundos diferentes. Y estamos en el mismo lugar, en la misma tierra, en el mismo espacio, con mundos distintos, compartidos por dimensiones paralelas o diversas a nosotros Yo mismos. creo que somos los vecinos más enfadosos porque destruimos. Pues somos los bombardeamos. únicos que no podemos cruzar hacia sus mundos o sus dimensiones. ¿Por qué? Porque necesitaríamos ser personas como yo, personas que tengan esa capacidad de poder trasladarse espiritualmente a esos lugares y poder ver sus mundos. Y normalmente somos los que menos la tratamos. Ellos sí nos invaden, ellos sí andan entre nosotros. Ellos vienen, recolectan energías, vienen, recolectan flores, vienen, recolectan cosas que para su mundo es muy importante. ¿Hay algún código que digan no se crucen con humanos? O algo Normalmente no deben O de no dejarse hablen. ver, que eso es lo que es el código que tienen. No debe de permitirse que se vean. De hecho, desde 1992 para acá se vino la apertura espiritual donde los vivos conviven con los muertos. Por eso es que ahora vemos tantos espíritus por donde quiera. Vemos a veces a familiares circular por nuestras casas. Entonces desde ahí se hizo la convivencia entre vivos y muertos. así. Es una línea muy delgada de muchas dimensiones. Así es. juntas. Y ahorita la fusión entre el mundo espiritual y eso es que vamos a llegar a un punto donde la espiritualidad y la carne se van a hacer una sola. ¿Y qué va a hacer? Vamos a convivir vivos con muertos, a como dice la Biblia. Ahorita ya lo estamos conviviendo y ya somos pocas las personas que lo podemos ver, son pocas las personas que hay ahorita, pero cada vez se va ingresando más ese grupo, porque cada vez existe más personas que digan, yo ya vi un fantasma dentro de mi casa, yo ya vi un espíritu dentro de ella, No, yo ya se vi un está abriendo demonio. portales. Así es. Entonces, ¿qué viene siendo? La convivencia entre humanos, espíritus y lo que sea está ahí. Bueno, dice que si existen las sirenas, Paulina Gil, ya dijiste que sí. Nora, pues saludo a Gabriel nuevamente. Y pues aquí estamos. Nadie se ha animado a marcarnos para contarnos alguna historia, alguna vivencia. Los invitamos nuevamente al teléfono aquí de Gabriel. Y pues... Pues Gabriel, aquí estamos. no sé si tengas algo más que añadir ahorita al tema de viajes astrales. Pues el tema de viajes astrales sabes que es algo importante. Un viaje astral también puede ser benéfico. ¿Por qué? Porque los viajes astrales también te pueden llevar a la sanación de la conciencia. Normalmente los tibetanos tienden a hacer mucho los viajes astrales en sus campos de meditación y adoración. Ellos están sentados meditando y están fuera del cuerpo como espíritus. ¿Por qué? Porque es como logran tener la conciencia activa para lo que es fusionar con el universo y la energía cósmica hacia su cuerpo. Cuando hablas de trasladarte, me dices que te elevaste a la estratosfera. ¿Nunca cruzas la línea para ir más allá? Ángeles. ¿Cómo? O sea, ya la línea espiritual.
De hecho, sí, cuando yo salgo del cuerpo, normalmente soy totalmente espíritu. Y puedo entrar a las dimensiones espirituales, puedo entrar a la dimensión de los ángeles, a la dimensión de los arcángeles, puedo entrar a la dimensión de todos ellos. En realidad es una sola, pero viven todos en armonía, en un solo lugar. Pero se les dice dimensión de cada una, ¿por qué? Porque tienen como un cuartel cada quien. Entonces, tú, Gabriel, ¿has visto a Dios? Verlo al 100% no. No se nos permite ver a Dios el Creador, no. Se nos permite convivir con Jesús, sí puede ser. Se nos permite convivir con los santos, sí puede ser. Se nos permite convivir con lo que sea. Desde el tiempo de Moisés, si te fijas, nunca se permitía que Moisés pudiera ver a Dios o a Dios en ese tiempo. Se tenía que cubrir el rostro, se tenía que poner alguna capucha o algo de manera de que no pudiera tener contacto visual ni tampoco cercano a Dios, porque su energía es tan grande, tan fuerte y tan poderosa que podría destruirlo como ser humano. Somos unos pequeños granos de arroz. Así es, contra ese poder, sí. ¿Te das cuenta? Es como acercarte al sol y que no te quieras quemar. O sea que con Jesús sí has convivido. Con ellos he convivido así como para decirte estar cerca de él, no, pero sí hemos tenido contacto con él cuando nos juntamos espiritualmente a orar, estamos como estábamos en el sermón de la montaña en alguna ocasión con él, gente humana. Me está diciendo que estuviste en una regresión, bueno, en una trasladación a la dimensión pasada. Yo pedí que se me llevara ese tiempo para llegar a ese punto del sermón de la montaña, porque quería saber verdaderamente qué era Jesucristo, cómo era Jesucristo, que en realidad no es la persona tan guapa, tan bonita que se ve en los cuadros o dibujos. Exacto, nos venden una etiqueta de algo de lo que es Jesucristo en realidad, para que normalmente creamos que es así de pasivo, de bonito, de guapo, y en realidad no es así. Es una persona con una súper tremenda paz que te lo puede transmitir inmediatamente. Cuando estábamos ahí, hay muchos espectadores de diferentes partes del mundo, de diferentes partes de eso, que vamos buscando la verdad sobre lo que era Jesucristo, y llegamos a ese punto de estar cerca de él cuando va caminando, cuando está en el sermón de la montaña, y él nos observa con una mirada donde nos dice: ustedes no pertenecen aquí, ¿qué hacen? Ah, ok, como que interrumpieron ahí la clase. No, y no te dice vete, sino que él sabe que estamos como espectadores de ese tiempo, de su, o queremos dar un testimonio de lo que verdaderamente se vio, o se vivió, o no se vivió. ¿Por qué? Porque es un mito de 3000 años, ¿no? Y digamos ahora aztecas, mayas, también ha sido. Pues es que los aztecas son una especie de se puede decir, humanos distintos. ¿Son de otro planeta? Pues es una generación diferente que se cree que puede ser de otro tipo de planetas, de donde podemos derivarnos casi la mayoría de los mexicanos, ¿no? Ahorita ese tipo de tema yo creo que lo podemos dejar para otro tipo de programa, donde podemos hacer una investigación completa sobre lo que es eso, porque ahí hay un tema muy interesante sobre la creación de otros mundos, otras vidas, tanto la creación que tiene Dios para nosotros como seres humanos, como la creación que tuvo el demonio para hacer también sus ejércitos y sus hijos. O sea, puedes decir que... El demonio tiene otros mundos, el demonio tiene otros hijos, el demonio vetados, tiene otras... Si se mete a otros temas más esotéricos, los reptilianos son hijos de son Lucifer. Pueden ser hijos del demonio. Sí, no creo que sean hijos de Dios. Así como Dios creó a los humanos, así el Dios demonio de ellos pudo haberlos creado con otro mundo, otro planeta. Entonces yo sí comparto la idea de que existe otros planetas con vida. Pues debe de ser. Yo siempre he dicho que somos muy egoístas al no aceptar que hay vida en otros planetas. Así es. Están preguntando, ¿existen los demonios? Sí, existen. Sí, los demonios donde quiera los puedes encontrar. Y hasta en tu vecino puede ser un vecino. Hasta en tu casa metidos en el closet. Yo tengo una duda, a ver, Gabriel. Si una persona domina los viajes astrales, ¿te puede dañar física o espiritualmente? No. Un viaje astral no puede dañar absolutamente a nadie. Un viaje astral solamente es un espectador de las cosas que vives. Entonces en un viaje astral no puedes ir a la conciencia de otra persona y decirle algo. Puedes transmitir mentalmente porque existe la telequinesis, pero no puedes hablar con ella. Ah, es parecido, ¿no? Por ejemplo, dices, tengo muchas ganas de ver a mi abuelito, pero vive muy lejos y... Sí, yo conocí a una persona mayor que hacía y hacía eso según esto, y yo pues era medio incrédulo y sigo siendo incrédulo, y pues me quedaba pensando, oh, mire. Y es que sí, te vas del cuerpo y puedes llegar, por ejemplo, a la casa del chavo una noche y este chavo dormido ahí y su espíritu también anda en la casa, pues a veces caminando, y lo puedes ver.
no puedes hacer modificaciones en cosas del chava, pero sí puedes saludar mentalmente. Los espíritus pueden conectarse mentalmente y pueden comunicarse, pasarse mensajes, pero hasta ahí. Malo, Claro que sin sí, haber de hecho, contacto. normalmente tu espíritu cuando está fuera del cuerpo, normalmente Sensible. identifica energías negativas, malas o demoníacas. Y los que se dedican, por ejemplo, a hacer magia negra, brujería, ¿qué es lo que hacen? ¿Viajes astrales No, o de otro tipo? ahí no se utiliza el viaje astral, se utiliza la trasladación espiritual. La trasladación espiritual es llevarte el poder y la fuerza del espíritu para poder tocar, golpear, hacer o ver. Vaya. Entonces sí lo pueden hacer. Así es. Lo único que no es permitido es matar a una persona espiritualmente. A mí me Tendría que ser tocó, un demonio. Tendría que ser un demonio. Un demonio sí puede llegar y cuchillar a alguien espiritualmente, pero Literalmente tampoco, agarró un cuchillo. pero tampoco está permitido porque es una norma dentro del mundo espiritual y es un convenio de no lastimar a los, bueno, que puedes lastimar al ser humano, que de acuerdo a la norma de Dios puedes lastimar a cualquier ser humano al punto de hacerlo pedazos en cuestiones de enfermarlo, tenerlo con miedo, temores y demás, pero jamás puedes asesinarlo. te digo, a mí me tocó una vez, topé con una señora que yo le platiqué que tenía sueños lúcidos, que podía volar, controlar el vuelo y eso. Y una vez me dijo la señora, oye, nos vemos en tal edificio a tal hora, y yo me quedé, o sea, yo digo, en mí dije, ¿Cómo? vieja loca, dije, ¿no? Ah, Pero me lo dijo. Y si pudiste haberlo hecho si lo intentaras. Por Pues- ejemplo, yo puedo poner un punto, como te decía, yo le dije, sabes, a mi amigo que me acompañara a un exorcismo y lo intenté sacar, que creo que a lo mejor por ahí no puede estar viéndolo ahorita. Lo intenté sacar del espíritu y él alcanza a salir, pero cuando se ve acostado le dio el miedo y se regresa. Entonces yo ya no podía perder más tiempo porque normalmente uso un trasladador que tiene un cierto tiempo para poderme yo trasladar de un lado a otro. Entonces el trasladador se va y se queda junto conmigo y se traslada a otro lado. Igual pudiera utilizar alas para volar porque pues como la categoría de arcángel me las da, pero a él no. Entonces yo llevaba el trasladador precisamente por eso, porque me lo quería estabas llevar a él. cargando peso muerto, en Ajá. pocas palabras. Sí, no, entonces yo lo que quería era utilizar el trasladador para que el momento en que él saliera me viera y dijera, ¿sabes qué soy yo? Vámonos a lo que te dije. A ver, Gabriel, otro me enseñaste mentado trasladador, no tienes ahí Allá en la está mano. arriba. ¿Se lo puedes pasar, Fernando? Es el que está ahí arriba, el negro. Por favor. Entonces, cuando una persona se ve Ese el mero. cuerpo acostado y uno flotando, es un Ya está viaje volando, astral, ¿no? Muchas gracias, Fernando, el productor aquí de Gracias, Ángeles un Esotéricos. saludo a Fernando que nos tiene aquí Trabaja. fuerte. Sí, noche. Gracias a él estamos operando con ustedes. Le mandamos un saludote desde aquí y espero que les agrade su transmisión. Ese es el mentado traslador. Eso es el trasladador, es un trasladador prácticamente de onis, que es como es como piedra cerámica o algo así. Normalmente esto es un difusor que se utiliza para hacer una difusión con una velita, hacer una esencia y eso. Cuando a mí me piden que haga un trasladador para poder pasar a alguien conmigo de un lugar a otro, entonces le digo, ¿cómo voy a hacer un trasladador? O sea, yo me imaginaba hacer un aparato por medio electrónico con microchips y cosas por el estilo como para hacer algo así. Y resulta que no, ellos me dicen, busca un objeto que te guste, que lo podamos cargar esa energía para cuando tú lo quieras llevar se active y pueda trasladarte de un lugar a otro. Y eso se activa cada vez que espiritualmente lo toco y me lleva de una parte a otra en cuestión de fracciones de segundos. Entonces, aquí mete la velita Así es. y acá arriba. Se le pone una esencia para que se haga el difusor, pero así normalmente no se ocupa la velita en nada, sino cuando espiritualmente estoy fuera del cuerpo, lo toca mi espíritu y automáticamente Aquí es donde lo toca. enciende y empieza a vibrar para trasladarte de un lugar a otro. ¿Quieres calar? Que eso es lo que hace. Sí. Ah, está pesado. Sí, te tira tu señal con esta escaladora, Oye, ¿y eso lo compraste en dónde? ¿Cómo lo conseguiste? Lo compré en Estados Unidos en Walmart. En un Walmart. Sí. O sea que había tiendas esotéricas en Walmart, Me gustó porque lo ¿Es vi. exactamente un instalador o tú No, yo escogí, o sea, tú escoges qué quieres usar como un traslador. objeto. Puedes escoger cualquier objeto, una medalla, lo que sea, para usarlo para eso. Yo pensé que Ajá. era en específico Y diseñado yo lo para- escogí porque el material me gusta. Es un material muy padre, muy resistente. Insidious, la noche del demonio. Yo te estaba haciendo una pregunta ahorita, nomás que no me vieron. A ver, Cuando una persona se ve acostada y que tú sientes que estás volando, eso es un viaje es un viaje astral, pero Bueno, normalmente ya saliste. Y cuando no se ve, cuando simplemente uno siente que Normalmente anda el volando. espíritu a veces siente ese miedo de voltear a verte y regresarse, entonces lo que hace es ignorar y se va. O sea, él quiere salir. Ok, o sea, es lo mismo. Sí, es que normalmente el espíritu siempre que voltea y te ve, automáticamente tu mente
lo regresa porque el miedo que siente. Entonces lo que hace a veces es evitar voltear a verte para que no lo regreses. Entonces él camina, se va y ya cuando despiertas pues lo regresas automático. Está preguntando Pablo que si cuando Ujú. tienes el viaje astral piensas igual que cuando estás despierto. Normalmente sí, normalmente tienes el mismo pensamiento, tienes la misma actividad e incluso tienes poderes diferentes dentro de tu espíritu. Todo el espíritu tiene fuerza, tiene poder y tiene magia. Entonces cuando estás fuera del cuerpo, normalmente todos esos dones activos de Dios, incluso hasta esotéricos se puede decir, están dentro del espíritu. Y cuando el espíritu está libre y está en un lugar así, si algún demonio o algo se le acerca, a veces automáticamente encuentra la defensa de cómo castigarlo o hacerlo a un lado o vencerlo. Pero si el miedo te gana, automáticamente regresas a tu cuerpo. Otra pregunta, si estás soñando, tienes un sueño vívido, lúcido, ¿puedes abrir tú o generar tú un portal a otra dimensión? Normalmente sí, de hecho, desde el momento en que tú te vas en un sueño lúcido, vívido, como lo quieras llamar, estás inmediatamente abriendo un portal para trasladarte a algo diferente. De hecho, trasladarme en un sueño a la casa de Fernando ya es abrir un portal para llegar ahí. ¿Por qué? Porque ni siquiera sé dónde vive y voy a estar dentro de su casa. Pero te digo, o sea, es un decir. Es un decir. Entonces, en resumen de los dos temas, ¿hay alguna relación entre soñar una vida antigua y la reencarnación y el viaje astral? Sí, como te comentaba al principio, sí podemos llevar nuestro viaje astral a una reencarnación pasada. Ya estamos a punto de cerrar el programa. ¿Algún comentario, sugerencia? Estamos transmitiendo directamente de aquí del consultorio de Arcángel Exotérico de Ciudad de Obregón, Sonora. Teléfonos, ahí van a aparecer más adelantito. Pues agradecemos todas las facilidades que nos dio también Mari Martínez. Claro que sí, y les recuerdo, ahí los esperamos en el Rincón de Mari Martínez. Hoy en la noche estamos ahí, Noche de Princesas, es jueves. El viernes pues la señora Mari Martínez se presenta ahí. Y el sábado, pues acuérdense que va a estar Mayel y su plebada. El compa Mayel, así Mayel. Es, en la primer posada del Rincón de Mari Martínez. Le mando un saludo a Junior, un saludo a Gloria, que estoy con ustedes, ya saben. Y pues ya para cerrar el programa, Chava, ¿alguna pregunta que se te quede en el tintero o en tu mente? Es hora de sacarla. No, es todo por lo pronto. Y pues no se nos despegue, el siguiente martes vamos a tener un nuevo programa desde Mari Martínez precisamente. Y le voy a mandar un saludo muy importante a mi hermana Marta, que gracias a ella nos dejó el consultorio limpio para poder operar del día de ahora. Y a todos los hermanos. Le mando a mi hermano Nico también, a mi hermano Lupe, a mi mamá que me está viendo también por aquí. Le mando un abrazo, un saludo. A la tía. Así es, sobre todo. Es pariente. Porque también. somos parientes, somos primos. Somos primos aquí, mi Así compadre es. y yo. Y pues esperemos que les haya gustado. Nos gustaría que también nos compartieran sus historias o sus temas que quisieran que viéramos aquí al aire. Pues con mucho gusto lo vamos a tomar en cuenta. Y saben que me gustaría mucho que nos ayudaran a que esto creciera más, compartan la publicación. Denle like. Exacto, o sea, compártanlo con alguien que quiera que lo vea, que se interese en el programa, que se haga más grande esta audiencia, que podamos encontrar más gente a quien le podamos transmitir este tipo de temas, este tipo de cosas, porque entre más gente tengamos, más interesantes les vamos a ir haciendo los programas, vamos a ir haciendo cosas más en vivo, cosas que no vas a ver jamás en ninguna parte, que ningún esotérico pueda hacértelo ver en vivo. Lo que queremos nosotros es que también visiten nuestra página de YouTube. Sí, sobre todo, Arcángel Esotérico, que estamos ahí en YouTube. Que le YouTube. den like, que lo compartan, porque queremos crecer junto con ustedes también. Ahí. Y la misión de Arcángel Esotérico es dar a conocer toda esa información que normalmente la gente no preguntaba por pena, por vergüenza. Pues hasta llega gente hasta insultar por querer preguntar estos temas. Pues aquí está este foro para ustedes y de ustedes. Y lo que queremos más que nada es eso, dar información, hacer que la gente pueda entender esto y sobre todo hacer una revolución del esoterismo en vivo. Bueno, señor, hay que usarlo. Salvatore Zamorini. Vamos a usarlo en un programa. Vamos a ver cómo funciona un trasladador. Espero que las cámaras puedan captar el tipo de vibración que haga. Si no, vamos a tratar de conseguir una cámara más sensible que pueda filtrar esas imágenes espirituales que a lo mejor las cámaras que tenemos no lo van a ver. Infrarrojo o algo así. Vamos a ver, voy a preguntar a algún espiritual qué tipo de tecnología nos puede servir para eso. Ya por último, Gabriel, moraleja. Pues como siempre, si viajas, no te descuides. Y pues aquí vamos a estar. Muchas gracias. Esto fue Arcángel Esotérico. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí.